Si quieres la paz, prepara la guerra. Si vis pacem para bellum, dijo esta famosa frase César en el Imperio Romano cuando iba a luchar contra Pompeyo. La humanidad ha seguido esta idea muchas veces. Parece que la humanidad se enloquece y lucha hombre con hombre con un motivo aparentemente falso, la pervivencia, porque es una falsa pervivencia. La humanidad enloquecida ha cometido las mayores atrocidades que podemos pensar. Hoy nos vamos a situar en el siglo XX, Segunda Guerra Mundial. En ella se cometió una de esas grandes atrocidades en los pueblos, en las ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. El programa Huellas de nuestro tiempo les ofrece este título: Hiroshima y Nagasaki, defensa o venganza. Nos vamos a situar en el siglo XX, Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. Por primera vez en la historia, la humanidad, el hombre, va a utilizar un arma destructiva, la bomba atómica. La utilizó el 6 de agosto de 1945. Quedaron arrasadas dos ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki. Todo esto lleva no solamente un recuerdo histórico, sino una lectura humana de toda la humanidad, también histórica, para sacar sus consecuencias para la propia existencia del hombre. Hiroshima y Nagasaki, este título va a ser expuesto y tratado, como siempre, por un especialista en el programa. Se trata de don Juan Gómez Díaz. Es académico de la Real Academia de la Lengua Española y Ciencias Históricas en Toledo. Aunque sea académico correspondiente, pertenece a la institución, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y es historiador especialista en el estudio de los grandes acontecimientos históricos. Le damos, como siempre, la bienvenida a don Juan y le agradecemos que haya estado con esta disposición para venir al programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y encantado de estar aquí una vez más. Pues bien, amigos, nos vamos a situar. El siglo XX, tristemente, se le puede llamar el siglo de la muerte. Dos guerras mundiales, más las que no vale la pena citar porque todavía ennegrece más al siglo. Y todo eso supone un enloquecimiento de la humanidad. Yo le quiero preguntar a nuestro invitado para que nos sitúe. Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son motivos, líneas generales, causas que originaron este enloquecimiento de la humanidad, como yo lo voy tratando? Juan. Pues muy bien, pues vamos a ello. En primer lugar, decir que la oportunidad de esta entrevista se debe al 75 aniversario de las explosiones nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Y en el contexto general, pues tanto la guerra mundial como estos bombardeos atómicos no nacen por generación espontánea, viene de anterior.
En Japón, desde 1868 a 1931, se le conoce como la era Meiji, el emperador Meiji. Pasó de ser un país feudal a la mayor potencia de Extremo Oriente y una de las primeras del mundo. Pero esta potencia industrial seguía teniendo comportamientos sociales parecidos a la sociedad que dejaba. Concretamente, imaginemos que siendo una democracia parlamentaria, los ministros del ejército y de la marina no dependían del primer ministro, sino que eran del emperador. En esa era Meiji se desarrolló el país, pero era un país con pies de barro. No tenía materias primas, ni hierro, ni tungsteno, nada de eso, y sobre todo no tenía petróleo. Entonces adoptó el sistema de las potencias europeas del colonialismo y se fijó en la Alemania liberal del Kaiser Guillermo II. Y para ello lo que hizo fue ocupar una zona importante, lo que conocemos nosotros los occidentales como Manchuria. Ocuparon los japoneses esta zona para tratar de extraer las materias primas que necesitaban. Allí constituyó un régimen títere que le denominó Manchukuo y a su frente puso al emperador Puyi, que antes había sido emperador de China. Recordemos al efecto la película de Bernardo Bertolucci, El último emperador. Ese estado títere pues contribuyó al enriquecimiento de las necesidades de materias primas que tenían. Esta situación no la pudo consentir ningún país de lo que llamamos potencias aliadas. Ni Estados Unidos exigió a los japoneses tres cosas: que abandonaran Manchuria, que reconocieran a Chiang Kai-shek y prohibieron la circulación de todos los buques por el estrecho de Panamá. Juan, una vez situado este motivo de preocupación mundial de Japón, que no se quería quedar en un régimen feudal, en un sistema feudal, pero en la Guerra Mundial se formaron dos grandes bloques. Aunque no sea nada más que citarlos, porque quien nos sigue en el programa también debe tomar posiciones. ¿Qué dos grandes bloques se constituyeron? Se constituyeron dos grandes bloques, uno muy grande y otro grande, pero no tan grande. El caso del pacto tripartito, Alemania, Italia y Japón, y por otro lado lo que se llamó los aliados, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Francia. Eso fue los dos claros grupos de oposición que dieron comienzo con la Guerra Mundial. Bien, tenemos ya los dos grandes bloques situados. Estados Unidos entra no desde el inicio en la guerra. Es una considerada guerra mundial porque está muy claro que tú has citado países de todos los continentes. Teóricamente, en todos los continentes hubo enfrentamiento bélico. Bien, pero ¿cuál fue, diríamos, un poco el motivo explosivo? Y viene bien adecuado el término explosivo para que Estados Unidos se uniera al bloque de los aliados. Pues el hecho detonante de esa alianza fue el ataque a Pearl Harbor. Como decía antes, esas tres condiciones que puso los Estados Unidos a Japón no lo podían admitir. Era una declaración de guerra automática. Entonces los japoneses no tenían otra solución sino atacar la flota estadounidense que estaba en el Pacífico, concretamente en las islas Hawái, en la isla de Guam. Ahí ese ataque fue dirigido por el almirante Yamamoto, que conocía bien los Estados Unidos y sabía de su potencial, y él estaba seguro de que en el primer año de guerra la marina japonesa iba a vencer a los aliados, pero que si esa guerra duraba más de un año, por supuesto estaba perdida, porque él sabía muy bien con Napoleón
que hay tres condiciones para ganar una guerra. La primera, dinero; la segunda, dinero; y la tercera, dinero. Y eso únicamente lo tenían los Estados Unidos. Claro, primera gran potencia. Primera gran potencia. Pero Pearl Harbor recibe un ataque. ¿Fue sorpresa? ¿Fue, no sé, aparentemente es una sorpresa? Sí. Aparentemente es una sorpresa esperada. Sí, sí. Los norteamericanos sabían que en el momento que habían rechazado los japoneses la nota Hull, debido al secretario de Estado Conrad Hull, el ataque era inmediato. Que fuera en Guam, en Hawái o en la isla de Oahu era lo de menos. Sabían que inmediatamente. Y efectivamente, cuando presentaron la no aceptación de esa nota al secretario de Estado norteamericano, una escuadra de 6 portaaviones al mando del vicealmirante Nagumo zarpó de las Islas Kuriles, actualmente en poder de Rusia, y allí Yamamoto dictó por radio la orden Nitaka Yamanobore, escalad el monte Nitaka, esto es, atacar Pearl Harbor. Así que una sorpresa esperada. Estados Unidos entra en la guerra, pero Japón previamente había estado, que tú acabas de citarlo, insistir un poco en esta idea, se extiende por el Pacífico, buscando lo que era un desarrollo industrial que pudiera competir con Estados Unidos. Pero, aunque sea salirnos un poco de contexto, hoy se está produciendo también otro país competidor de Estados Unidos, también en el Pacífico, China. Parece como que Oriente está muy preocupada por lo que era la civilización europea antigua, que estaba marcando el rumbo en el mundo, ¿eh? ¿A ti te parece que eso se puede relacionar? Se puede relacionar, pero creo que son dos conceptos distintos. En el momento de la guerra, del tema que tratamos, sí, era un acto de subsistencia. Los japoneses no tenían petróleo. El petróleo estaba en lo que llamamos entonces las Indias holandesas, Borneo, Indonesia, y necesitaban para subsistir. Hoy es otra cosa. Hoy creo que subsiste en todos los países, y en el caso de China ya es el dominio económico, que es una forma de guerra. Cuando nosotros hablamos de esta guerra, este ataque, los japoneses en el cuerpo a cuerpo, vulgarmente dicho, son sanguinarios. Las batallas fueron muy sanguinarias. Mucho. Es muy poco conocido la reacción de Japón. El Estado Mayor japonés, en el momento del inicio de la guerra, dictó la doctrina del Sanko Sakusen en japonés, los tres todos: matar todo, saquear todo y destruir todo. En poco tiempo llegaron a dominar hasta 90 millones de personas de todo el Extremo Oriente, y su actuación en la guerra fue de lo más cruel. Se llegó a crear lo que llamaron el Escuadrón 731. Este escuadrón no era una unidad militar, sino una unidad científica médica para tratar de eliminar a las personas o hacer experimentos, algo parecido, y yo creo que más que lo que la Alemania nazi. Eso es poco conocido. Sí. De hecho, si los japoneses hubieran tenido la bomba atómica, San Diego o San Francisco se hubieran desaparecido del mapa. Bien, no es comparable cuando hay una atrocidad. No podemos decir si este lo hubiera tenido porque este lo ha hecho y hubiera ocurrido a la inversa. Pero todo esto, a mí, que soy un historiador un poco añadido, adyacente a todos los acontecimientos de la humanidad, pero preocupado por los acontecimientos de la humanidad, el hombre es muy sanguinario, el hombre es muy destructivo, el hombre selecciona la atrocidad.
Esto es para que desde este programa nosotros ya emitamos un mensaje de reflexión, un mensaje, si queremos, un tanto de espiritualidad, porque nos estamos moviendo con esta exposición en unos temas atroces. Sin embargo, el hombre no mira hacia lo trascendente. ¿Podemos hacer un poco esta reflexión, Juan? Pues sí, esa reflexión se puede hacer. A mí particularmente me molesta mucho cuando las guerras se equiparan a las situaciones del mundo. No son equiparables. Los tifones, los terremotos, es algo propio de la limitación del mundo, algo natural. Pero la guerra nunca es no nace dentro del mundo, nace dentro del hombre, y como tal, él puede evitarla. Y en la mayoría de los casos, pues no la evita, sino que además la propaga y la fomenta. Sí. Uno de los, diríamos, motivos de preocupación fue la bomba atómica. Pero todo este desarrollo científico, toda esta explotación de la ciencia, porque cuando hablamos de ciencia hablamos del gran patrimonio de la humanidad, porque es un logro, una consecución del hombre, de la humanidad. Pero cuando hablamos de bomba atómica, para mí es como explotar el desarrollo científico. Pero poco a poco lo van utilizando. Estados Unidos ya utilizó el napalm. Tú has dicho, si lo hubiera tenido el Japón, la bomba atómica la hubiera utilizado. Quiere decir que cuando toca Hiroshima y Nagasaki, tenían ya una preparación previa. Por supuesto, la preparación se resume en lo que los Estados Unidos denominaron el Proyecto Manhattan. En 1938, los químicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann habían descubierto la fisión nuclear. Una vez descubierto esta fisión, la producción de la bomba atómica era posible. Y a ellos se dispusieron el país que más medios tenía para hacerlo, los Estados Unidos, y lo denominó Proyecto Manhattan, donde trabajaron hasta 100.000 personas. No es una cifra exagerada, 100.000 personas al mando del general de ingenieros norteamericano Leslie Groves y del físico teórico Robert Oppenheimer, en el estado de Nuevo México. Sí. Comentábamos nosotros previamente, antes de iniciar el programa, que aparece España en todo este proyecto que tú acabas de citar. Yo supongo que España no solamente era espectadora, poca intervención efectiva podía tener. ¿Qué ocurre en todo este mundo de aplicación de esas bombas y estos proyectos que son tan destructivos? ¿Qué ocurre en España? Pues sí, es curioso, pero en el bombardeo nuclear, porque ya eso de atómico, este adjetivo ha sido sustituido por un nuclear, porque es la explosión del núcleo y ya se llama más energía nuclear que energía atómica. Pues hubo dos protagonistas, dos sujetos, mejor dicho, en la explosión de Hiroshima. Uno iba en uno de los aviones, además del Enola Gay, donde iba la bomba, la Little Boy, pues salieron otros aviones B-29 con científicos y militares para evaluar la explosión, y en uno de esos aviones iba un español, Luis Walter Álvarez. El primer apellido es norteamericano, es inglés, sí, pero sí, hijo de un médico español que descubrió el tratamiento, un médico asturiano que descubrió el tratamiento contra la lepra. Este Fernández pues fue luego premio Nobel de Física en 1966. Así que tenemos a un español en el acto. Y luego hay otro sujeto, un sujeto pasivo, que es el padre Pedro Arrupe, que luego sería prepósito general de la Compañía de Jesús. Sí. Estaba
a unos 7 kilómetros de Hiroshima cuando explotó la bomba. Y él, en su libro, Yo viví la bomba atómica, narra las circunstancias, cómo salieron con los novicios de la Compañía de Jesús a auxiliar a la gente. Y luego otra relación con España, más curiosa, es que en la oposición antifranquista pues se encargaba de divulgar todo lo malo del régimen y algunas cosas añadidas. Y entre esas, pues en aquellos años de la posguerra se inventaron de que España estaba fabricando la bomba atómica con científicos alemanes en Ocaña. Sí, sí. Nada menos que en Ocaña, cuna de la tecnología para fabricar el sistema tan sofisticado de los botijos. Es cierto también... Es muy curioso, sí, son muy curiosos. Es cierto también, aunque de esto no hay mucha seguridad, pero hay indicios de que posteriormente sí que España tuvo una opción para fabricar la bomba. Se llamó Operación Islero, pero hasta aquí puedo leer. Bueno, estamos muy al final de la primera parte del programa. Yo quiero dejar algunas cuestiones un poco aquí en activa, pero están persiguiendo destruirse uno a otro. Estados Unidos se estaba preparando, no entró directamente en la guerra, pero estaba preparado. Y además, como primera potencia, había salvado a Europa en la Primera Guerra Mundial y ya tenía antecedentes y también tenía motivos para una visión global del mundo. Y estaba fabricando. Pearl Harbor le impulsó a entrar en la guerra. Pero previamente estaba, como tú estás exponiendo, preparado para utilizar la energía nuclear aplicada a la destrucción. El 16 de julio de 1945 hacen un experimento. Una explosión, es una bomba atómica. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? Porque todo esto son antecedentes importantes, también interesantes, para que veamos cómo la mente humana, la ciencia humana, cómo de una manera consciente está preparando destruir al otro. Yo decía al principio, falsa pervivencia, ¿verdad? Cuando intentas destruir al hombre, te estás destruyendo a ti como humanidad. ¿Cómo trabaja Estados Unidos ya en esa fecha? Como decía antes, una vez que se descubrió la fisión nuclear, los Estados Unidos se pusieron todo su empeño y todo su afán para construir la bomba, y con el proyecto Manhattan. Y estando el presidente Truman, el primer ministro inglés Churchill y el soviético Stalin reunidos en la conferencia de Potsdam, el presidente Truman recibió un telegrama que decía, un telegrama en clave, el niño ha nacido satisfactoriamente. Esto es, había hecho explosión la primera bomba nuclear del mundo, en el desierto de Alamogordo, en el estado de Nuevo México. Muy poco conocido, no se divulgó mucho, pero estaban los Estados Unidos ya en condiciones de utilizarla militarmente. Tú piensas que tú eres estudioso. ¿Japón tendría algún conocimiento de este tipo de trabajos, de experimentos? Porque todo eso también podía un poco decir, oye, hay que ir con precaución, porque los políticos altos, los que mandan, las autoridades, en estos casos, siguen los consejos de los asesores militares, fundamentalmente, también de los económicos. Por otro lado, ¿Japón llegaba a ese conocimiento? Yo creo que no. Pienso que no, o por lo menos en la forma de lo que después resultó. Alguna noción o algún conocimiento tendrían, pero era totalmente desconocido.
de esos 100.000 trabajadores, la mayoría que trabajaban en el proyecto Manhattan desconocían lo que estaban haciendo. Es más, cuando explosiona la bomba en Hiroshima, los japoneses la llamaron picadón. No sabían explicar qué era aquello, porque no hubo... picadón es de las palabras de pica, que es relámpago, y detonación. No sabían, fue como un relámpago. O sea que era algo desconocido, la energía nuclear era algo desconocido. No sé si en los servicios secretos tendrían de que algo se estaba preparando, pero por supuesto, en las dimensiones de lo que se desarrolló, creo que no tenían... Bien, llegamos a la mitad del programa. Tomaremos esta idea, a partir de ahí, del proyecto Manhattan, vamos a continuar dando toda la información posible, porque compensa, vale la pena que estas grandes atrocidades las conozca la humanidad y las vaya repensando, porque está nuestro futuro ahí. Por supuesto. Así que un descanso y seguimos con ustedes, amigos, en el programa Huellas de nuestro tiempo, que estamos hablando de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial del siglo XX. Huellas de nuestro tiempo continúa con ustedes hoy con un tema de rango mundial. Generalmente, cuando hablamos de cultura o de ciencia, nos estamos refiriendo a la humanidad, no a un hombre concreto ni a un punto de la Tierra concreto, porque la humanidad es todo. La humanidad ha llegado al siglo XXI porque en el hombre hay un permanente cambio. Si recordamos a Jorge Manrique, todo es un fluir continuo. El hombre está continuamente en ese fluido, en ese cambio. Por ese motivo, los acontecimientos históricos son muy variados. En el programa hoy estamos situados en la época histórica del siglo XX. Dos grandes guerras mundiales se producen en este siglo. En una de esas guerras mundiales, la segunda, que se produjo, que se realizó tristemente desde 1939 a 1945, se comete una de las mayores atrocidades que recuerda la humanidad: la destrucción, como ahora veremos, de dos ciudades japonesas por una bomba atómica, Hiroshima y Nagasaki. Este tema es el que nos está exponiendo y tratando don Juan Gómez Díaz. En la primera parte nos ha hecho un recorrido histórico de los motivos y causas por los que se inicia la guerra. Como siempre, surge la economía, la explotación de otros, la expansión de algunos imperios y fundamentalmente nos ha señalado la intervención de Japón para recuperar un protagonismo que no había tenido anteriormente. Pues entonces le continuamos preguntando a don Juan Gómez Díaz. Juan, nos habíamos quedado en la primera parte en un proyecto denominado Manhattan. Vamos a recordar en líneas generales cuáles vamos un poco a enumerar, aunque sea repetido, las causas, los motivos que originan este proyecto y a dónde iba dirigido. Pues muy bien, pues vamos a ello. El ataque japonés a Pearl Harbor fue una ofensa de muy difícil
digestión por parte de los Estados Unidos. Aunque no fue un ataque sorpresa, causó un gran estupor y un gran dolor y odio a los japoneses. De hecho, como decía antes, las cuentas de los japoneses, de muchos miles de japoneses que vivían en los Estados Unidos, fueron internados en campos de concentración, sus bienes congelados. Y es más, hay una película que refleja muy bien esta situación, que es de Spencer Tracy y el director John Sturges, donde narra la vivencia de un japonés en un pueblo del oeste americano. Pues esta gran opresión que sintieron los norteamericanos puso o hizo de motor para que el proyecto Manhattan fuera efectivo. Es decir, interviene ya directamente en la guerra. Interviene directamente. A partir del el bombardeo de Pearl Harbor, el presidente Roosevelt lo calificó como el día de la infamia. Y después en los juicios de Tokio, que fue los segundos Nuremberg de la Segunda Guerra Mundial, pues fueron ajusticiados 7 personas. El proyecto Manhattan iba encaminado a hacer la explosión nuclear, pero no solo contra Japón, si era necesario, porque ahí donde contaba la importancia de esa explosión era contra la Unión Soviética. Hacer ver a la Unión Soviética que los Estados Unidos tenían la llave de la bomba nuclear. Por eso en esa reunión de Potsdam, cuando el presidente Truman recibe la noticia de que ha explotado la bomba, los acuerdos de Potsdam ante Stalin son totalmente distintos. Estar de una situación más bien inferior a Stalin pasó a que los occidentales, Churchill y Truman, estuvieran a la cabeza. Ese proyecto Manhattan, como decía antes, fue el proyecto más importante que se haya cometido únicamente para construcción y la explosión de la bomba, dirigido por el general del Cuerpo de Ingenieros norteamericanos Leslie Groves y por el físico-químico estadounidense Robert Oppenheimer. Para llevar a cabo la explosión de la bomba se eligió el avión B-29, el avión B-29 llamado Superfortaleza Volante. Estos aviones la cabina era presurizada y ahí tenemos la tripulación al mando del teniente coronel Paul Tibbs. Este hombre bautizó el avión con el nombre de su madre. Bien, pero para hacer la acción que hizo, me parece que poner el nombre de la madre es algo que no cuadra, ¿verdad? No cuadra mucho. Si él quiso llamarle, era un gran avión, tenía un radio de acción de unos 6.000 kilómetros y despegó con otros 3 aviones, unos con científicos y otros con meteorólogos, porque la bomba debía ser lanzada a la vista, no podía ser lanzada de mucha altura. Cuando los aviones de meteorólogos le avisaron de que estaba a la vista las ciudades de Nagasaki, Korura y Hiroshima, decidieron hacerlo. ¿Por qué decidieron esas ciudades? ¿Tenían algo especial? Pues no, especialmente no tenían nada, no tenían, hombre, alguna industria tendrían militar, pero no eran un foco. El motivo era elegir un blanco para acallar a Japón. Era para acallar a Japón y ver los efectos de una bomba nuclear en un núcleo de población. Porque la explosión ya se sabía, pero en el desierto de Alamogordo allí no había nada, había que verlo. Algo parecido, según cuentan, es lo que pasó en nuestra guerra civil con el bombardeo de Guernica. El bombardeo de Guernica lo hicieron los aviones Stuka alemanes y entonces se trató de ver qué efectos tendría un bombardeo de una ciudad. Y esto fue lo que ocurrió con Hiroshima. La primera fue en Hiroshima, la explosión se erró unos 200 metros, la bomba fue perfecta
y cuando explotó el avión, el B-29, ya estaba muy lejos. Y es cuando vio el hongo ese característico de... Es decir, ahí ya tenemos había imágenes. huido para que no le llegara las Las radiaciones. radiaciones. Ahí tenemos a la bomba, Little Boy, muchacho, era de uranio. Y después, 3 días después, el día 9 de agosto del 45, explotó la de Nagasaki. La de Nagasaki era de plutonio, ahí la tenemos, Fat Man, gordinflón. Y esta bomba, al ser de plutonio, los científicos que la habían construido querían también saber los efectos de la bomba. Y ahí tenemos el avión, el Boskar, era el que lanzó la bomba sobre Nagasaki. Claro, esto era para que Japón no tuvo más remedio que rendirse. Es decir, que ante este acontecimiento ya no quedaba otra postura. Pues sí, eso que dicen nos da entrada para justificar el título de la conferencia, ¿defensa o venganza? Bien, ¿y qué podemos decir? Pues ¿qué podemos decir? Yo me inclino más por venganza que por defensa. Es cierto que la historiografía nos dice que fue para evitar más muertes, pero hay que tener en cuenta que ya empezamos con 200.000 muertos, porque 100.000 en Hiroshima y otros 100.000 en Nagasaki. O sea que no es un número para despreciar. Para despreciarlo. O sea, luego entonces eso de que lanzar la bomba atómica para que acabara la guerra, para evitar más muertes, ya se empezó con 200.000. Y luego, como decía, y he dicho varias veces durante el programa, de que produjo una gran frustración en los norteamericanos. Los norteamericanos se habían constituido en el sharing mundial. Y la doctrina del presidente Monroe, América para los americanos, ellos necesitaban más Américas. Y entonces hubo que hacer eso, porque las autoridades militares, concretamente el mando supremo aliado en Europa, el general Eisenhower, se opuso vehementemente a la explosión de la bomba, del lanzamiento de la bomba. Y MacArthur ni siquiera le llegaron a consultar. Fue una decisión política. Sí, pero claro, el político, y bueno, es como un comentario que estamos haciendo, el político necesita asesorarse, porque el político no tiene todos los conocimientos de todas las ciencias ni de todas las acciones, y necesita, y aquí ese asesoramiento era por parte de los científicos, pero los militares creían que Japón estaba rendido, no tenía otra solución. Sí, posiblemente tú piensas que Japón ya no tenía suficiente bagaje militar para enfrentarse a la potencia mundial que era Estados Unidos. Por supuesto, yo creo que ya no tenía. Y cuando explosionó las 2 bombas, pues inmediatamente se rindió. Pero MacArthur dijo que no había necesidad porque Japón estaba totalmente rendido. Claro, ahí yo como ciudadano del mundo, aunque sea español, pero me considero ciudadano en la humanidad, es para que alguien del pueblo americano, aunque tenemos ahí algún personaje que citaremos a continuación, pero alguien en Norteamérica, pero de alto rango, estuviera pidiendo perdón a la humanidad todos los meses de agosto del año desde 1945. Perdona a la humanidad, porque la humanidad sufrió un gran descalabro como un ser existente creado por Dios. Dios le ha dotado, ¿verdad? Nos ha dotado de libertad, pero triste libertad en este caso. Sin embargo, como comentario, cuando nos introducimos en la historia, ¿verdad que la memoria es olvidadiza? Sí, concretamente el tema que tratamos, pues a la mayoría de nuestros jóvenes le hablas de Hiroshima y Nagasaki y prácticamente tienen pocos conocimientos.
de Hiroshima, sobre todo porque en el momento de la época hippie el Hiroshima nunca más tuvo gran divulgación, pero el concepto de cómo fue la guerra y por qué, eso se desconoce. Juan, en esta segunda parte del programa yo quiero destacar un acontecimiento importante en el Japón y para el Japón. No solamente le destruyen, sino que viene voy a utilizar un término que posiblemente tú me digas no es correcto, Andrés. La invasión por Estados Unidos de Japón. Pero cuando se habla de invasión, se habla de dominio total, no solamente del territorio, sino de las instituciones, del pensamiento, de los hombres y del futuro del Japón. ¿Soy un poco drástico? No, los norteamericanos destruyeron Japón y le construyeron. Eso podría ser la resolución. MacArthur, cuando llega a Japón, instituye lo que se podría calificar hoy como un protectorado de Estados Unidos. Él se opone vehementemente a que el emperador Hirohito sea juzgado, aunque era el jefe del Estado y el responsable directo, pero él se opone porque sabía que los japoneses confiaban en su emperador. Para ellos la figura casi divina del emperador era primordial. Establece un protectorado y cuida del emperador, hacen una constitución, esa constitución que precisamente el artículo 9 dice que renuncia al Japón expresamente a la guerra, y levanta Japón. El ejército actualmente no es tal ejército, son fuerzas de autodefensa del Japón. No pueden actuar fuera de Japón sin permiso de Estados Unidos. Es decir, que me estás diciendo que le destruye y ahora le reconstruye. Le reconstruye. Y además le dirige por una constitución elaborada por el pueblo, por los americanos. Es lo que llamaban, por América, Norteamérica, en términos de constitucionalismo, una carta otorgada. Le ofrecen una constitución ya hecha, donde expresamente renuncian a la guerra. Pero a MacArthur se le debe, y ahí vienen sus desavenencias con el presidente Truman. Al final MacArthur llega a Estados Unidos y se ve un poco apartado porque él defendió siempre a Japón y sobre todo a su emperador. Hay una frase de John Eliot que a mí me supuso dura cuando leí tu trabajo, porque yo me he leído tu trabajo tan bien elaborado y concienzudamente hecho, que no me importa, sé la frase, pero prefiero recordártela. Y dice John Eliot: esto es una guerra racial. La civilización del hombre blanco ha entrado en guerra con la barbarie japonesa. Esta frase no es dura, es durísima. Este Eliot era un senador de los Estados Unidos y viene a justificar todo lo que he dicho antes sobre los norteamericanos, cómo se comportaron con los japoneses. Era verdadero odio. Y llegarle, como hemos comentado, congelarle las cuentas, ingresar en campos de concentración. Este comportamiento en esas palabras es algo, lo primero que empezó a funcionar en Estados Unidos hasta llegar al macartismo. Fue algo parecido el macartismo contra el comunismo y lo de Eliot, el senador, contra los japoneses. Todo esto supone un resurgir del pueblo japonés, hasta el extremo que posteriormente, al final del siglo, Japón también hace, diríamos, con una expresión un poco más vulgar, sus pinitos internacionales de situación. Esto también es positivo, ¿no? Es una valoración positiva. Hoy día el Japón es una gran potencia. Y si China le está usurpando el primer puesto, o conquistando el primer puesto,
pero no deja de ser una gran potencia. Sus fuerzas armadas ya han participado fuera de Japón en acciones de paz en otros países con permiso de Estados Unidos, pero efectivamente el Japón es una gran potencia. Japón también hacía sus pinitos en una expresión un poco callejera sobre las armas biológicas. Es decir, que vulgarmente dicho, aquí nadie estaba libre de culpa. Le dominaron, le dieron una constitución, pero también él había estado en una línea bastante destructiva. Sí, sí, claro. No he mencionado, pero había que recordar la masacre de Nankín. La masacre de Nankín era miles y miles de chinos fueron asesinados por los japoneses, algo desconocido, pero horroroso. Y sobre todo, que también lo he mencionado, el Escuadrón 731, donde se hicieron experimentos con humanos, armas biológicas, verdaderamente atroces. Es decir, estas frases de John Eliot, por un lado, ese comportamiento de Japón, la humanidad se enloquece de vez en cuando, pero realmente no pensamos en el siglo XX. Yo le dije, es el siglo de la muerte, y realmente, ¿cuántos millones, ya no hablamos de miles, cuántos millones de hombres fueron masacrados, asesinados, matados, destruidos? La humanidad es muy violenta. Sí, por eso hay que diferenciar entre maldades y maldad. Las maldades pues son estas cosas, pero todas esas maldades residen en la maldad del hombre. Y eso nadie lo puede negar, que llevamos el espíritu cainita dentro y tarde o temprano pues sale, más pronto que tarde. En esta última parte yo quiero que acabas de decir algo muy interesante para nuestro programa, para mí personalmente también. Parece como que el mal domina el bien en la humanidad. Pero, ¿cómo se sitúa esto para un historiador que va buscando no solamente el dato, las causas? Parece que a los historiadores se les pide que den datos y detalles, y nadie se olvida que el historiador busca causas en los documentos. Sí. Juan, por ahí, yo quiero que nos des tu opinión. Bueno, mi opinión, pero el historiador tampoco puede, su labor es de recopilar la historia y las causas, pero tampoco hacer una valoración, porque eso depende de la formación, de la ideología religiosa de la persona. El historiador debe mostrar las causas, pero la interpretación creo que debe ser de cada uno, aunque el historiador la tenga, sí. Y yo la he manifestado con respecto a lo de la bomba atómica, que pienso que fue más venganza que defensa, o por lo menos fue aviso para navegantes que ya tenían la bomba, pero que el historiador no puede andar de dar veredictos, eso están los jurados. Ya. El título que le has puesto al programa es un título atractivo y además para reflexionar. En el mundo hay venganza o defensa. ¿Por dónde se inclina el hombre? El hombre se inclina, pues yo creo que por venganza no, pero la venganza lleva implícita la defensa. Al defenderte, de alguna forma, actúas con venganza. Yo creo que primero está la defensa. Bien, Juan, llegamos al final del programa. Nos has dado muchos mensajes, nos has dado cuestiones para pensar y reflexionar. Y has citado algunos personajes americanos, como puede ser MacArthur. Yo, en el trabajo que tú me has ofrecido, que gracias a Dios he podido leer, hay un pensamiento
del general MacArthur. ¿Cómo fue, antes de leer el pensamiento, la ceremonia de rendición del Japón después de Hiroshima y Nagasaki? Sí. Después del 9 de agosto, cuando explosiona la bomba en Nagasaki, inmediatamente el Japón se rinde y el día 15 de agosto el emperador Hirohito se dirige a la nación por radio, era la primera vez que lo hacía, y anuncia, sin mencionar la palabra derrota ni rendición, dice que se pone a disposición de las potencias occidentales. Es decir, que ahí dijo, estoy vencido, pero mi espíritu es fuerte. De eso no se hablaba, porque para un japonés lo de la rendición, en aquel momento muchísimos japoneses militares se suicidaron, otros fueron al Palacio Imperial a gritar Banzai, y el día 2 de septiembre, en el acorazado Missouri, el ministro de Asuntos Exteriores japonés Mamuro Shigemitsu firmó la rendición ante las potencias occidentales. Estaban presididas por el MacArthur, que era el comandante aliado en Extremo Oriente, el almirante Chester Nimitz, norteamericano, el general Leclerc, francés, ingleses, neozelandeses, australianos y soviéticos. Allí firma a mí esa foto me impresiona mucho esa foto por ver a la delegación japonesa vestidos con riguroso chaqué para una rendición y los aliados en mangas de camisa. Impresiona eso. Sí, ahí vemos las fotografías que nos las están ofreciendo. El que lleva el bastón o la garrota es el ministro de Asuntos Exteriores, que la lleva no por protocolo, sino que le faltaba una pierna en una explosión. Y siempre estas fotos a mí me producen, no sé, cierto sentimentalismo de que cómo el vencido trata al vencedor. Recuerdo el célebre cuadro de los reyes católicos recibiendo a Boabdil las llaves en actitud compasiva. En Granada. En Granada. Sí, sí. También recuerdo el cuadro de las lanzas, cómo Ambrosio de Spínola recibe al holandés cogiéndole del brazo, o cómo el general Castaños en Bailén, cuando el general Dupont le entrega y le dice muy orgullosamente, aquí le entrego la espada que ha sido vencedora en 100 combates, y el general Castaños humildemente le dice, pues mire, muchas gracias, que yo es la primera vez. Esa foto a mí me impresiona con la dignidad que los japoneses firman la rendición. Juan, yo tengo que leer la frase, te voy a sustituir, Nada. Pero es de tu trabajo, Bueno. Es de tu trabajo, que dijo así MacArthur, el 2 de septiembre de 1945. Es profunda esperanza, una y de toda la humanidad, que después de esta solemne ceremonia, un mundo mejor emergerá de la sangre y de los holocaustos del pasado. Un mundo fundado en la fe y en la comprensión. Un mundo consagrado a la dignidad del hombre y a la realización de su más profundo deseo, el deseo de libertad, de tolerancia y de justicia. Pues Juan, con estas palabras terminamos el programa. Gracias por habernos ofrecido tu intervención, tus conocimientos, y que Dios nos dé a nosotros otro espíritu menos destructivo y más positivo para la humanidad. Así lo pedimos y así lo deseamos. Muchas gracias, Juan, Muchas gracias por a haber vosotros. estado con nosotros, y también a ustedes, como siempre, yo les animo a que Huellas de Nuestro Tiempo cada semana les ofrece un tema, pero también una preocupación por la humanidad. No nos abandonen, síganos. Muchas gracias.